Hola, ¿cómo están? Vamos a importar y exportar una base de datos de SQL y con Access vamos a trabajar con Access 2010 y SQL 2012. Lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos que vamos a importar en Access. Bien, creamos una base de datos en blanco y aquí vamos a crear una pequeña tabla. Vamos a añadirle datos. Bien. Primer nombre de campo es nuestra llave primaria. Vamos a ponerle número de empleado que sea de tipo autonumeración. Pedimos un nombre. Texto corto. Reducimos el tamaño. Esto es importante para que nuestra base de datos no pese tanto. Sueldo de trabajador. Guardamos y guardamos la base de datos. Bien. Lo voy a guardar en el escritorio. Se va a llamar importación. Y escogemos un tipo de base de datos 2003, pero para eso vamos a guardar como aquí base de datos de Access 2003. Exactamente, bueno, esa era la forma que debía pasar. Bien, aquí está información. Bien, ahora abrimos nuestro SQL. Podrán ver es SQL 2012. Entramos, contraseña, conectamos y ahora procedemos a hacer la importación. Bien, si queremos importar una tabla o una base de datos nueva, nos posicionamos encima de una base de datos ya creada aquí en SQL. Vamos a tareas, le damos clic derecho, tareas, y donde dice la pestaña importar datos. Bien, el origen de datos es de dónde vamos a traer la base de datos. Vamos a escoger Microsoft Access, que es de donde vamos a traer la base de datos, el nombre del archivo, seleccionamos el archivo, que es la importación que acabamos de crear. Aquí está, bien, damos siguiente, y el destino pues es SQL Server, nombre del servidor Nemesis, usar la aplicación de Windows o SQL. Lo voy a escoger de Windows. Aquí en esta parte podemos escoger si queremos añadir a una base de datos unas tablas o creamos una nueva base de datos. Lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos. Vamos a ponerle nombre. ¿Cómo se va a llamar esta base de datos? Vamos a ponerle importación de empleados. Bien, le damos a aceptar. Bien, aquí base de datos empleados es una nueva. Vamos siguiente. Copiar la base de datos, una o varias tablas o vistas. Escribir una consulta. Lo que vamos a hacer es copiar e importar. Seleccionamos las
tablas que queremos importar, damos siguiente, ejecutar inmediatamente. Y aquí está un informe de lo que se va a hacer. Ubicación, dónde se encuentra la base de datos, ubicación de destino, proveedor de destino, copiar lo que se va a copiar y damos siguiente, finalizamos. Aquí vemos cómo se va completando todos los procesos donde se está haciendo la importación y damos cerrar. Bien, vamos a darle a actualizar a base de datos y aquí está. La base de datos que importamos se llamaba importación de empleados, que es la nueva que nosotros creamos. Vamos a verificar tablas, aquí está, personal, seleccionar y editar las primeras 200 filas. Aquí podremos ver los campos que creamos: número de empleado, nombre, apellido paterno, apellido materno y el sueldo de trabajador. Y este sería por parte de la importación de empleados. Bien, ahora procedemos a la exportación de una base de datos de SQL a Microsoft Office 2010. Lo que vamos a hacer primero es crear la base de datos en donde nosotros vamos a exportar esos datos. Para eso abrimos nuestro Access. Creamos una base de datos llamada exportación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner exportación 1. Ya había hecho una prueba antes. Bien. Esta es una base de datos vacía. Igual lo vamos a guardar. Guardemos como una base de datos de H 2002-2003, que es como lo reconoce nuestra exportación en SQL. Bien, vamos al escritorio, exportación, guardamos y listo. Es una base de datos vacía. Aquí está, vacía. Como no tiene datos, ahorita le vamos a exportar datos a esta base de datos. Regresamos a nuestro SQL. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es exportar esta base de datos llamada Nord. Lo que vamos a hacer es nos posicionamos encima de ella, damos clic derecho, tareas, exportar datos. No es tan complicado. Bien, origen de datos, ¿de dónde se va? ¿De dónde vamos a agarrar los datos? Se llama aquí en el SQL la base de datos Nord ya está seleccionada. Damos siguiente. Bien, ahora aquí es el destino a donde nosotros vamos a exportar la base de datos. Aquí a Microsoft Access. Nombre del archivo a cual nosotros vamos a exportarle estos datos. Exportación 1 y le damos siguiente. Copiar los datos en una o varias tablas como el mismo en la importación, lo mismo. Este es para hacer una consulta. Damos siguiente. Aquí está, podemos seleccionar si queremos 1, 2, 3 tablas de la base de datos o si queremos todas. Yo voy a seleccionar todas. Damos siguiente. Podemos ver, aquí está como un previo informe de lo que se va a hacer. Vamos siguiente. Ejecutar inmediatamente. Aquí está el informe de lo que se va a hacer. Se va a copiar las filas. Aquí se va a copiar cada tabla a cierto destino. Bien, vamos a finalizar. Ahora nada más esperamos a que se termine la operación de la exportación. Esto va avanzando.
Bien, excelente. Aquí está, donde todo ha sido copiado. Le damos cerrar. Ahora vamos a verificar que exactamente estos datos se exportaron a la base de datos de Excel que nosotros creamos. Aquí está en exportación. Le vamos a abrir. Efectivamente, aquí están las tablas de la base de datos que estaba en SQL. Aquí están todas las tablas, como podrán ver. Exactamente cada una con sus datos correspondientes. Bien, y eso es todo por ahora. Y hasta pronto.